Buenas tardes, profesora Montala Miñán. El día de hoy le estaremos hablando del caso Mochosuelos. Le estaremos hablando Castañeda Valentina, César Richard, Cuellar Teresa y Estela Santi. Le daré una breve introducción a nuestro trabajo. La corrupción afecta tanto al sector público como al privado, siendo un ejemplo típico el caso en el que un empleador exige a un empleado que deposite parte de su salario en una cuenta de un tercero. Esto no solo es injusto y abusivo para los empleados, sino que también erosiona la integridad y la confianza del sistema económico. Para poder empezar, le estaremos diciendo los conceptos éticos que se están violando en este caso que hemos elegido. El primero es daño a la moral pública, integridad y confianza. La corrupción daña la moral y la ética de la sociedad, erosionando la confianza en el sistema. La violación del deber de servicio público, que son los funcionarios deben servir al interés público y no beneficiarse personalmente de estos. La corrupción institucional, que socava la confianza en las instituciones y debilita la democracia. Equidad y justicia, la corrupción favorece intereses personales sobre el bien común, afectando negativamente a la sociedad. La transparencia, que la falta de esta misma facilita la corrupción, la rendición de cuentas es esencial. Y finalmente la educación y prevención, que es crucial educar a los servicios públicos y a la ciudadanía sobre la corrupción y sus consecuencias. Una breve descripción de nuestro caso es que involucra a la congresista Rosario Torres Salinas y su sobrino Juan Daniel Pérez Guerra, acusados de concusión. Los trabajadores del despacho de Torres, Jesús Sierra, Abigail García, César Macedo y Stephanie Calvo, denunciaron que Torres y Pérez Guerra les obligaron a entregar más de un tercio de sus sueldos, duplicando los montos en tiempos de gratificaciones, sumando más de 24.000 nuevos soles en depósitos al sobrino. Estaré hablando sobre nuestra línea de tiempo. El 2 de marzo, Torres informa que su madre fue secuestrada atribuyendo a una posible venganza del gobierno de Castillo. El 7 de marzo, el Poder Judicial ordena levantar el secreto bancario de Torres y Pérez Guerra. El 13 de marzo, Torres vota a favor de un cargo de alta traición contra el presidente Pedro Castillo. El 2 de abril, se alega que Torres y Pérez Guerra recibieron depósitos de salarios de los trabajadores. El 3 de abril denuncia contra Torres por obligar a los trabajadores a entregar parte de sus salarios y finalmente el 2 de mayo se descubre que Samuel Navarro, empleado de Torres, usaba recursos del Congreso para la campaña del esposo de la congresista. Bien, vamos a hablar sobre la problemática ética del caso. Bueno, en primer lugar, el exceso de la autoridad, ¿no? En segundo lugar, la malversación de los fondos estatales. Viendo el lado del exceso de la autoridad, tenemos a la congresista Torres, que pudo haber utilizado su cargo de manera inapropiada en su rol como congresista, ¿no? Y presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Y la malversación de los fondos estatales con la coacción a 10 de sus trabajadores en su despacho congresal. En tercer lugar, el quebrantamiento de la confianza ciudadana. Como funcionaria pública, se espera que Torres actúe en beneficio de la ciudadanía. Sin embargo, estas acusaciones sugieren que pudo haber actuado en su propio beneficio. Dale. En resumen, estos conflictos pueden erosionar la confianza de las instituciones públicas y el sistema de justicia, y subrayan la importancia de la ética en esta integridad de la vida pública. Bien, ahora hablemos sobre la perspectiva moral presente en las acusaciones humanas. Dale. Por un lado tenemos la justicia y la equidad, y por el otro la honestidad y la integridad. Justicia y equidad. Pues las acusaciones son ciertas, la congresista Torres habría abusado de su posición de poder para beneficiarse a expensas de sus trabajadores, lo cual es claramente injusto. Y la honestidad presuntamente es una conducta deshonesta por parte de la congresista Torres. Este caso nos ilustra cómo nuestras acciones pueden tener implicaciones morales significativas. Por ende, nos recuerda la importancia de actuar con justicia, honestidad e integridad y de rendir cuentas por nuestras acciones. Análisis ético. Existen varios conflictos éticos en el accionar de la congresista Rocío Torres. Abuso de poder y autoridad, falta de integridad y honestidad, violación de derechos laborales, abuso de confianza ciudadana, corrupción y malversación de recursos. Relación entre la libertad y la responsabilidad. En el caso de la congresista Rocío Torres, ejerce la libertad de decidir la reducción de los sueldos, lo que implica una autonomía en sus decisiones, y la libertad conlleva a una responsabilidad de las consecuencias éticas sociales de su accionar. Consecuencias directas e indirectas. En el caso muchos sueldos, las acciones directas de la congresista Torres incluyen recortes salariales a los empleados de su despacho y de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.
Estas decisiones tienen un impacto inmediato en la estabilidad financiera y bienestar de los empleados afectados. Las consecuencias indirectas abarcan la posible erosión de la confianza en el Congreso, la afectación de la moral y la ética laboral. Interacción con los demás. En el caso de Mochasuelos, la congresista Torres debe manejar su libertad para fijar los sueldos con responsabilidad ética y social, ya que esas decisiones impactan tanto en sus empleados como en la reputación del Congreso. Principios y virtudes presentes en el caso. Responsabilidad, libertad, transparencia y justicia. Principios y virtudes ausentes en el caso. Ética, transparencia en la gestión, la integridad y la solidaridad. Vamos a iniciar con las preguntas. En este caso, la formulación de las preguntas es de qué manera se podría haber manejado los aspectos éticos de las acciones de la congresista. Esto sería respetando los derechos y la dignidad de sus trabajadores. Como segunda pregunta, nosotros podríamos hacer al público cuáles son los principales conflictos éticos, identificando el comportamiento de la congresista. Para este caso, nosotros indicamos que sería el abuso de la autoridad al utilizar su cargo de manera inapropiada, la malversación de fondos estatales. Y como tercera pregunta y última pregunta, ¿cuáles son las responsabilidades éticas de los ciudadanos en la sociedad en general? Que sería incluir la participación de la vigilancia de la conducta de los funcionarios públicos. Luego nosotros vamos a comenzar a desarrollar lo que corresponde a la parte de las conclusiones. En las conclusiones, nosotros hemos podido identificar, después de la investigación al respecto, que tenemos una malversación de fondos y el abuso de autoridad, específicamente por parte de la congresista. También se subraya la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas del ejercicio del poder político y, digamos, la aplicación de los principios éticos, ¿no? Los que vino a proponer la señora Adela Cortella en su bibliografía durante el ciclo estudiado. Las recomendaciones que nosotros podemos mencionar para este caso es impulsar reformas que fortalezcan la integridad de la rendición de cuentas, centrándonos en eso, y analizar los mejores procesos de control, de supervisión, de gestión de recursos humanos. Mecanismos de control y transparencia para fortalecer y prevenir estas acciones.